No cometas estos errores financieros como inmigrantes porque sin darte cuenta minarán tu crecimiento financiero y el de tu familia y te llevarán a desperdiciar muchos de los esfuerzos que con tanta dificultad has hecho para estar en otro lugar. En este video vamos a hablar de algunos errores fatales que he visto en inmigrantes que los ha llevado a la pobreza y al desastre emocional y financiero. Quédate hasta el final porque tengo certeza que uno de ellos puede hacer la diferencia entre tu éxito y tu fracaso financiero. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en mi canal compartimos herramientas para crecer financieramente con bienes raíces y crear ingresos pasivos en forma segura, con poco dinero y aún sin crédito de los bancos. Uno de los chistes que repito es que quiero escribir un libro que es el libro del inmigrante, que se llama En 2 años me voy para mi país. Resulta que muchos inmigrantes se dicen eso. ¿Cómo afecta ese pensamiento el futuro de una persona? Si yo tengo la idea de que en 2 años me voy, no voy a invertir en nada sustancial, no voy a hacer un proyecto a largo plazo, no voy a comprar bienes raíces, no me voy a meter en ningún negocio, no voy a estudiar nada que me cueste trabajo porque ya me estoy yendo. Pero tampoco estoy haciendo nada, ni allá, tampoco en mi país, porque como todavía faltan 2 años, no estoy ni en un lado ni en el otro. Es como en una relación cuando yo digo, no, me voy a separar. Entonces, como me voy a separar, no me comprometo con la relación como podría, no disfruto la relación como podría, no invierto y no convierto, no hago lo mejor para construir esa relación, para ser socio de mi pareja y crecer con ella o con él. No, porque estoy en mi cabeza peleando, aunque a veces puedo durar 10, 20, 30 años como inmigrante o en esa relación sin tomar ninguna decisión. En cambio, si yo digo, bueno, me voy a quedar en este país 10 años y se la voy a meter toda. Voy a prepararme, voy a aprender las cosas, voy a crecer financieramente, voy a aprovechar todas las oportunidades. Las diferencias van a ser espectaculares en tu crecimiento personal y en tu vida financiera. Vas a lograr unos resultados que ni te imaginas. Vas a dejar de malgastar tu dinero, vas a dejar de tomar decisiones en las que pierdes tu tiempo. Entonces, lo primero, decide, si estoy aquí, es que no sé si volverme. Bueno, la pregunta es, si estás aquí, si estás trabajando, si no estás haciendo nada para irte, si tu familia está acá, si tienes pareja acá, tantas cosas que a lo mejor te están atando, te están diciendo, esa es tu decisión. Entonces vas a decir, 10 años, voy a quedarme 10 años. Si a los 10 años tú dices, no, me quiero ir para mi país, perfecto, puedes tomar las decisiones, vender, arreglar, lo que sea, pero habrás hecho una diferencia espectacular en el área financiera y en el área personal, en el área familiar, en tu vida, en el país en el que estés. Lo segundo es no salir del pueblo. En Latinoamérica tenemos la expresión, esa persona tiene una mente pueblerina, y lo tenemos de una forma despectiva. ¿Qué significa esa mente? Es que la persona siente que el pueblo suyo es lo mejor y que todos los demás son unos bobos y son unos idiotas y que para qué aprender otras cosas, para qué conocer a otras personas si en mi pueblo lo tengo todo. Bueno, hay personas que hacen un esfuerzo increíble de viajar, de dejar a sus seres queridos, de dejar muchas veces sus profesiones o sus trabajos para llegar a hacer trabajos increíblemente difíciles y terminan con los mismos amigos que hablan el mismo idioma, comiendo la misma comida, hablando de lo mismo, quejándose de lo mismo. Es que esos gringos son unos bobos, los españoles son unos bobos, ¿no? Como si esas culturas fueran lo que son porque son unos bobos. ¿Por qué si son unos bobos? Porque estoy viviendo ahí. No son tan bobos. Cuando yo me quedo en mi país, en mi núcleo de esos 4 personas que se quejan, a lo mejor en el club de los quejadores, de los quejetas todo el tiempo, o en el club de los desesperanzados o de los resentidos, en vez de abrirme a conocer nuevas personas, nuevas experiencias, nuevas oportunidades, de salirme del gueto, de dejar de limitarme, de conocer y vivir lo que quise y soñé en un momento en mi país cuando decidí venir acá. Sal del gueto, sal del pueblo en tu cabeza. Y no estoy hablando en forma peyorativa de las personas
que son de tu propia comunidad. Estoy pensando en que te abras a vivir otras personas, otras experiencias, otras relaciones. Lo tercero, no aprender el idioma. Cuando una persona no aprende el idioma, se relega a hacer los peores trabajos, a que personas le cobren sencillamente porque hablan el idioma, a que lo manipulen, a que lo engañen, a que le vendan porquerías porque no entiende lo que está haciendo. De 3 a 6 meses, si tú te comprometes a aprender un idioma, pero no voy a aprender el idioma, sino te metes a un curso, lo haces en forma determinada, tú puedes hacerlo. Yo aprendí el inglés viejo, os digo viejo, pues ya adulto a los 35 años, y hablo un inglés con un acento súper fuerte, que a veces me toca repetir las palabras porque no se entienden. Pero hablo inglés y aprendí y puedo leer inglés, puedo escuchar conferencias y cursos en inglés, puedo escribir en inglés y eso me ha abierto muchísimas oportunidades. No te digas que tú no puedes aprender el idioma porque ¿qué es más difícil? Haber tomado los pasos que tomaste para venir acá o aprender un idioma. Si tú te comprometes, tengo la certeza de que lo puedes hacer. Cargar a tu familia. Yo tengo un podcast que se llama La diferencia entre cargar y ayudar. Yo estoy cargando a una persona cuando le doy y no solamente no sale, sino que cada vez necesita que le dé más. Eso es cargar, es darle a alguien que no se quiere ayudar a sí mismo. Con eso estoy limitando el crecimiento de esa persona porque la estoy volviendo en inválida financiera, sino además estoy limitando mi propio crecimiento porque estoy malgastando mis recursos en alguien que quizás no los está valorando. Por otro lado, si yo vivo en el otro país y gano la moneda dura, el euro o el dólar o lo que sea, y creo con mi familia la apariencia que yo soy el rico de la familia y que todo el que necesita me pide, me va a pasar lo que ocurre en los aviones cuando me dicen, primero toma oxígeno antes de darle a tu hijo o a tu hija o a la otra persona. Porque si yo hago eso y le doy primero el oxígeno a los otros o le doy primero los recursos a los otros, me voy a ahogar y quizás nos vamos a morir los dos. Entonces, si tú quieres cuidar a tu familia, lo primero que tú tienes que hacer es crear tu libertad financiera. Uno de los errores que yo cometí, por eso tengo esta pasión en compartir estas herramientas, es porque yo, a pesar de haber ganado buen dinero y trabajado muy duro, nunca pensé en el Carlos viejo. Y ese Carlos viejo llegó muy rápido. Hace 5 segundos yo tenía mi cabello negro, abundante, mi piel era tersa. Y en 5 segundos me volví un viejo. Y no tenía nada. Y todo lo había perdido. Y no quiero que tú te hagas esa pregunta. Bueno, pero ¿qué se hizo todo el dinero que hice? Y si yo no me cuido a mí mismo, nadie va a cuidar de mí. Y no porque a la gente yo no le importe, sino porque cada uno está tratando de salir adelante y la responsabilidad de cuidarte tú no es de los demás, es de cuidarte a ti mismo, de crear una independencia financiera. Entonces tú vas a saber cuándo estás cargando, cuándo estás ayudando y si vas a ayudar, ayuda proporcionalmente a lo que tú puedes. No ayudes más de lo que tú puedes porque si no vas a terminar como en el oxígeno, perdiendo el aire porque pues estás dando más de lo que tú puedes y no estás limitando en forma sustancial tu crecimiento financiero. No tomes todas las deudas que te den. Como en nuestros países no es tan fácil y es tan increíblemente costoso el crédito y vemos posibilidades de crédito que nos parece un regalo comparado con lo que pagábamos en nuestros países. Empezamos con esto de $20, esto de $30, esto de $50, esto de $100 y cuando nos damos cuenta nuestro sueldo se va en cuotas y estamos quebrados. Eso es uno de los errores más grandes. No tomes todo el crédito que te den. Toma el crédito que tú puedas pagar y que tú necesites. Hay crédito bueno y el crédito malo. El crédito bueno es una hipoteca que se paga sola. El crédito bueno y que te puede producir renta. El crédito malo es un carro que cada vez va a valer menos y que te cobran unos intereses increíbles. El crédito malo es el viaje que yo hago y que se desaparece en 5 minutos. El crédito malo es la ropa. El crédito malo son las comidas y los restaurantes y todas las cosas que no me producen crecimiento financiero o personal, real, no únicamente placer. Decía mi tía, si yo no puedo pagar de contado, no tengo para comprarlo.
Entonces empieza a tener la organización financiera y a ahorrar como te enseñamos en mi canal. Y todos esos ahorros, en vez de repartirlos y volverte el Santa Claus o el Jesucristo de la familia, conviértelos en la cuota inicial de tu próxima propiedad. En este canal hay muchos videos en los que yo te digo cómo tú puedes hacerlo. No enseñar a tus hijos el idioma. Ese es uno de los errores más grandes. Yo he visto familias en las que los niños tienen 15, 16 años y los papás no hablan el idioma que hablan los niños y los niños no hablan el idioma de los papás. Eso es una tragedia. En estos países los sistemas educativos no son como en nuestros países y es indispensable que el papá, la mamá estén involucrados en la educación de sus hijos. Y para eso es importante que tú aprendas el idioma como hablamos, pero además les enseñes tu idioma. No solamente les abrirás otro universo de posibilidades a tus hijos, sino tendrás esa comunicación íntima que te permitirá una mejor relación y educar a tus hijos en la forma como tú quieras. Y el último es no educarte y no educarte financieramente. Yo, ¿cuánto hubiera querido que alguien me hubiera dicho lo que yo te estoy diciendo ahora? ¿Cuánto dinero y cuántos problemas emocionales y dolores y frustraciones hubiera evitado si yo me hubiera permitido educarme financieramente? Edúcate financieramente. Yo te invito en mi canal cómo tú puedes comprar un inmueble al año, cómo tú puedes crecer financieramente con bienes raíces. Miles de mis estudiantes lo han logrado y yo estoy seguro que tú puedes lograrlo. Bueno, si te interesan mis programas, te invito aquí en la descripción del video a que veas el link con la información de los programas y si no es tu momento por alguna razón, sigue viendo mis videos, que hay más de 200 videos con información espectacular para que tú cambies tu vida porque, ¿sabes? Tienes todo para lograr tu vida, tienes todo para hacer los cambios que tú quieres financieramente, emocionalmente, físicamente. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Mira, yo conozco emigrantes que han trabajado 20 años y apenas pueden sobrevivir. Conozco inmigrantes que han trabajado 5 años y ya tienen negocios de más de $100,000 al mes. Algunos hasta no tienen papeles. No puedo crecer porque no tengo papeles, también es un pensamiento. Te invito a nuestro próximo video. Gracias por estar aquí.